Hola, buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros otra vez en esta entrega de nuestro programa de salud y otras cosas. Hoy vamos a estar conversando de un tema tan interesante como controversial. Vamos a estar hablando del autismo, sí, pero no desde las aristas que normalmente lo vemos. Hoy vamos a hablar del rol de la toxicología dentro del autismo. Vamos a entender cómo esas cosas cotidianas que tenemos en nuestro día a día en casa y en nuestro entorno pueden llegar a alterar el desarrollo de ese cerebro y generar un impacto en esa persona con autismo. Para ello contamos hoy con la presencia del doctor Jesús Boada, quien es toxicólogo clínico, paisano además, importado desde Venezuela, quien nos va a dar detalles importantes sobre este tema. Así que no se lo pierdan, que ya volvemos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Más de 1 millón de líneas de código desarrolladas, 6 años combinando estudio, trabajo y proyectos. Nací en Río Verde, La Vega, y vine a Santo Domingo con el sueño de estudiar ingeniería en computación. Mientras trabajaba como pasante, vi las becas del Banco Popular. Apliqué y fui seleccionada. Eso cambió mi historia. Gracias a ese apoyo y a muchas horas de estudio, me gradué con honores en la Pucamaima. Encontré mi pasión por la inteligencia artificial, los datos y la automatización de procesos. Hoy soy ingeniera en datos, consultora en transformación digital y formadora en tecnologías emergentes. Desarrollo soluciones que impactan empresas dentro y fuera del país. Y sé que cada línea de código, cada jornada invertida en lo que amo, cada esfuerzo cuenta. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido.
es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud. Mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Aestimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Acompañando hablar de este tema, como les hablaba antes de la pausa, vamos a hablar de autismo pero desde una arista diferente. Vamos a hablar del impacto de los metales pesados en el neurodesarrollo y el impacto que tienen sobre el cuerpo, bueno, de todos en general, pero en particular de las personas con autismo. Doctor, ese nombre, metales pesados, suena como rimbombante, como que es algo lejos, que nadie va a tener en su casa, pero cuando hablamos de metales pesados, exactamente ¿a qué estamos haciendo alusión? ¿A qué nos referimos? Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, definitivamente, como dices, es un tema que trae mucho, tiene muchas cosas que hablar, aunque muchas veces las personas que tienen familiares con autismo no conocen mucho sobre esta vertiente. En líneas generales, pues los metales pesados son algunos metales que tienen unas características químicas especiales y que los hacen, primero que nada, que no son parte normal de nuestro organismo, y en segundo lugar, pues que resultan ser nocivos cuando los tenemos. Ahí están involucrados el plomo, el mercurio, el cadmio, aluminio y otros que también pueden ser considerados como tóxicos, pero digamos que esos son los más importantes. Y pues hay muchas fuentes de exposición para eso. ¿Y cuáles son esas fuentes de exposición? Porque estamos hablando de que están en la cotidianidad de todos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, mira, hay distintas fuentes, desde algunas cosas que tenemos normalmente en casa, como hasta desde la pintura que se utiliza, todo lo que son elementos químicos que pasan por procesos de refinación, como
decía, la pintura, combustibles, gasolina, por ejemplo, cuando hay el cigarrillo, el humo del cigarrillo tiene altas concentraciones de plomo, de arsénico, igual que se ha visto que, por ejemplo, la juca tiene una concentración de esos metales hasta 100 veces mayor que el mismo cigarrillo tradicional. Hay en algunos sitios, en algunos países, donde hay una contaminación de ríos y de las fuentes de agua, los niveles de mercurio que están en los peces, en los organismos marinos, pueden ser por encima de lo normal, y eso también puede contribuir a intoxicaciones tanto en niños como en adultos. Hay ciertas regiones donde hay mucha actividad minera, en donde también el mismo ecosistema y puede ser incluso también contaminación de esas zonas por la misma actividad minera que se realiza, también puede conducir a una mayor exposición a esos metales. Pero en líneas generales, inclusive por la misma, sin tener una actividad industrial relacionada, hay ciertos ciclos naturales que también conllevan a una proliferación de algunos de esos elementos en el ambiente, pero que si se acumulan de manera significativa pueden causar problemas para la salud. Cuando tú dices ciclos, ¿te refieres a procesos naturales? Sí, procesos naturales. Por ejemplo, hay zonas que son zonas volcánicas, zonas que están cerca de montañosas, que tienen, pero específicamente que tienen una composición mineral, específica que puede contribuir a que en ese ambiente exista de manera natural esa alta proporción de metales pesados. Jesús, y a partir de la alimentación, ¿también es posible que haya contaminantes, haya metales pesados en algunos alimentos, o no es común esto? Sí, mira, hay ciertos alimentos que pueden estar contaminados con metales pesados. Una de las fuentes importantes de metales pesados, y qué bueno que haces esa pregunta por los alimentos, son los plaguicidas. Muchos plaguicidas contienen específicamente plomo en su composición química, o trazas de plomo. Trazas quiere decir que es una concentración muy pequeña. Eso está, esa concentración, digamos, está regulada. Hay organismos que se encargan de medir, de cuantificar qué cantidad de plomo ha quedado como residuo en los alimentos, pero evidentemente que hay ciertas ocasiones en donde esos residuos superan las cantidades que están establecidas, y eso puede también provocar esas situaciones. Recientemente está ahora en boga el caso de algunas golosinas en el estado de la Florida, que también tenía contaminación, pero por arsénico. Entonces hay ciertos alimentos como el arroz, que es capaz de absorber una cantidad. El arsénico puede estar inclusive en el terreno de manera natural, y el arroz es capaz de absorber algunos de estos productos, como justamente este. Entonces hay en estas golosinas se utilizan jarabe de arroz, jarabe de palma, jarabe de maíz, y esos productos artificiales, esos endulzantes artificiales, pueden entonces haber absorbido esas plantas de donde se extraen, pueden haber absorbido esos metales. Entonces, por eso es que esas instituciones que se encargan de regular, de analizar ese tipo de productos, siempre están activas, y ocurren ese tipo de alertas
para poder mantener la salud de la población. Pero Jesús, entonces según lo que tú estás planteando, entiendo que todos estamos expuestos a estos metales pesados. ¿Hay poblaciones en particular que sean más vulnerables a los efectos de estos metales en el organismo? Sí, claro. Como bien lo dice, o como lo acabamos de decir, es algo que está en el ambiente. Desde inclusive el humo de los vehículos, porque yo hablé del cigarrillo, pero quizás en mi casa nadie fuma, pero el humo de los vehículos también puede liberar algunos metales al ambiente. Y efectivamente sí, pero nosotros en toxicología tenemos dos poblaciones susceptibles para casi todo, y una de ellas son las edades extremas, es decir, niños y adultos mayores. Ahora bien, ya entrando particularmente con el tema del autismo, estas personas que tienen autismo, que están en el espectro autista, por lo general siempre lo relacionamos con niños, pero también hay adultos. Pero vamos a enfocarnos más que todo en niños. Estos niños con autismo pueden tener algunas alteraciones metabólicas que dificultan el metabolismo y la eliminación de esos metales. La mayoría de las personas, a pesar de que se expone a los metales, tiene la capacidad, su hígado, su riñón, de procesar esos metales, convertirlo en algo más, en un producto más fácil en el hígado, se convierte en un producto que se puede eliminar con mucha más facilidad a través del riñón. Y entonces nos mantenemos libres o con unos niveles muy, muy pequeños de esos metales, salvo que, por ejemplo, la persona tenga una actividad laboral que implica estar en contacto con esos metales, como ya hablé de la minería, de actividades metalúrgicas, soldadores, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el caso de los niños con autismo, pueden tener algunas alteraciones en su metabolismo que le impide hacer esos procesos de manera correcta. Entonces, más que una intoxicación por una cantidad excesiva o por una exposición excesiva, lo que ocurre es que se acumulan. O sea, se acumulan porque no pueden eliminarlo correctamente. Y digamos que esa es la base principal del problema que tienen estos niños. ¿Y cuáles serían los síntomas o signos que un padre o un familiar podría identificar para decir, bueno, creo que este niño o esta persona está teniendo una intoxicación por metales pesados? Mira, eso es uno de los grandes problemas aquí, porque por lo general, tanto la mayoría de los metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio, tienen no hay una sintomatología clara, no hay unos síntomas específicos que uno pueda decir, mira, es que esto es por metal, aquí hay una intoxicación por metal. Hay síntomas muy generales como síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, que no necesariamente sea algo constante, puede ser algo esporádico, y a quien no le ha dolido el estómago de vez en cuando, una vez cada 15 días, qué sé yo. Puede haber trastornos del sueño, problemas para dormir, insomnio específicamente, hay problemas de atención, de concentración, y muchas de estas cosas la tienen los niños que están en el espectro autista. Claro, ya hay otras manifestaciones de otro punto de vista, ya de otros órganos y sistemas, como por ejemplo problemas en las encías, problemas alteraciones en las uñas, en los huesos, en la sangre, anemia, que también, o sea, que tienen distintas causas, pueden tener otras causas, pero que también son un signo de que puede haber una intoxicación por metales pesados. Particularmente en el caso del espectro autista, o particularmente los metales tienen afectan a nivel neurológico, como ya mencioné algunas cosas, y eso en una persona, en un individuo como un niño con autismo,
que ya tiene una condición neurológica de base, entonces lo que hace es que empeora su situación. Okay. Por eso es que también nos tenemos que estar pendientes de si hay o no una acumulación de esos metales. Ok. Mira, y en tu experiencia clínica, ¿qué porcentaje de los jóvenes que tienen autismo, o de las personas que tienen autismo, efectivamente presentan este tipo de alteraciones? ¿Ok? Pero eso me lo vas a contestar cuando volvamos de la pausa. El tema está interesante y no me daba cuenta de lo que había corrido el tiempo. Ya volvemos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Más de 1 millón de líneas de código desarrolladas, 6 años combinando estudio, trabajo y proyectos. Nací en Río Verde, La Vega, y vine a Santo Domingo con el sueño de estudiar ingeniería en computación. Mientras trabajaba como pasante, vi las becas del Banco Popular. Apliqué y fui seleccionada. Eso cambió mi historia. Gracias a ese apoyo y a muchas horas de estudio, me gradué con honores en la Pucamaima. Encontré mi pasión por la inteligencia artificial, los datos y la automatización de procesos. Hoy soy ingeniera en datos, consultora en transformación digital y formadora en tecnologías emergentes. Desarrollo soluciones que impactan empresas dentro y fuera del país. Y sé que cada línea de código, cada jornada invertida en lo que amo, cada esfuerzo cuenta. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Fopecons somos más que pensión. Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del grupo profesional Psicológicamente.
disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Bueno, antes de irnos a la pausa, quedamos con una pregunta pendiente y era ¿qué porcentaje de estos niños o estas personas que tienen autismo van a presentar efectivamente una intoxicación por metales pesados? Ok, mira, ese dato es variable, porque va a depender mucho inclusive de la región, de dónde se encuentran, del nivel de exposición que puedan tener. Como mencioné, hay ciertas zonas, hay ciertos países donde hay zonas volcánicas, hay ciertos sitios donde hay una actividad minera o agrícola importante, ya hablamos de la exposición a los plaguicidas, la alimentación, entre otras cosas, pero por ejemplo, en la experiencia particular, alrededor de un 50% de los pacientes, de los niños en el espectro autista pueden tener alteraciones con metales pesados, que es bastante, o sea, prácticamente es la mitad de los niños que van a la consulta. Al hacerle los exámenes, pues nos damos cuenta y hay que tomar ciertas conductas con eso. Ok. Ahora, fíjate que tú acabas de mencionar que en una persona que ya tiene la condición de base, la exposición a metales pesados puede empeorar el cuadro conductual y algunas otras alteraciones a nivel físico. Ahora bien, y esto creo que es una pregunta importante porque es un mito, o tú dirás si es un mito o no. El consumo de este tipo o la exposición a metales pesados, por ejemplo, durante el embarazo o durante periodos muy tempranos de la vida del niño, pueden inducir el autismo. O sea, puede una persona que no venía genéticamente preparada para tener autismo terminar padeciendo un autismo por contaminación de metales pesados. Mira, no, siempre tiene, o sea, una de las cosas que se ha establecido en los estudios es que esto es una condición que no es causal. O sea, no hay una causalidad relacionada a la presencia de metales pesados. ¿Qué quiere decir? Que es una condición que que acompaña el espectro autista, pero no es su causa. Fíjate que acabamos de decir que no todos los niños tienen alteración de metales pesados. Entonces, lo que sí puede haber es que empeora, lo que sí podemos tener es que empeore la condición del autismo. Y que obviamente acabas de mencionar un punto importante, que es la predisposición genética. Ahí es una de las principales teorías. Hasta el momento el autismo sigue siendo un enigma con relación a la causa. Hasta el momento se sigue, lo que se sabe es que es de un origen multifactorial. Entonces, donde uno de los factores es la predisposición genética, y hay elementos que contribuyen a que eso se aflore y se exprese. Y uno de ellos puede ser los metales pesados, que más que contribuya a que eso, más que una causa, es como un acompañante y algo que puede empeorar la condición. Ok, y ya que nos metimos por ese camino, te pregunto, las vacunas. Otro tema controversial. Totalmente. Otro tema controversial, sobre todo actualmente que hay tantos movimientos con relación a eso. Mira, el tema de las vacunas viene, creo que me da chance de hacer un poquito de historia con eso. Claro, adelante. ¿De dónde viene ese tema de las vacunas y por qué se relaciona tanto con el tema de los metales? Hace mucho tiempo, digamos a finales de los años 90, se utilizaba en la mayoría, en muchas vacunas, no en la mayoría, pero sí en muchas vacunas, un componente llamado timerosal, que es un derivado del mercurio. Se hizo un estudio que fue publicado en una revista de mucha importancia a nivel médico,
en donde el autor relacionaba la presencia del timerosal relacionaba la vacuna, una de las vacunas, con el autismo. Resulta que eso creó un revuelo en la época, y se hizo, a raíz de eso, surgieron algunos movimientos antivacunas, se empezó a decir que el autismo era causado por las vacunas, y posteriormente se llegó a la conclusión de que ese estudio estaba mal hecho, que probablemente el autor había falseado algunos resultados. El autor tuvo que retractarse de su trabajo, y actualmente inclusive tengo entendido que no pudo seguir ejerciendo la medicina, o sea, porque hubo unos datos fraudulentos en ese estudio. Pero como lo que siempre se mantiene es como lo negativo, hasta el momento eso sigue siendo así. Una de las confusiones más importantes es la edad en la cual empiezan a aparecer los síntomas, que son edades entre año y medio, 2 años, que es una edad en la que coincidencialmente, y eso también lo dicen, no soy yo que lo dice, sino los estudios, la evidencia científica, coincidencialmente ya el niño tiene alguna carga de ciertas vacunas, ¿ok? Entonces es como se dan cuenta, pero o sea, es cuando empiezan a aparecer ciertos síntomas que coincide con que ya tiene cierta cantidad de vacuna o de dosis de vacuna. Pero una vez más, vamos a lo que de nuevo, esto es algo que no es una relación de causalidad. Okay, es una relación de prácticamente de casualidad, ¿sí? Entonces, o sea que la recomendación es que los niños se pongan sus vacunas. Así es. En aquel momento que, como cuando comenté que salió aquel estudio, hubo inclusive un incremento en la incidencia de enfermedades prevenibles por vacuna, como lo estamos viendo actualmente. Estamos viendo que están regresando algunas enfermedades que pueden ser mortales. El sarampión puede ser mortal, la rubiola puede ser mortal, entonces la parotiditis puede dejar secuelas a largo plazo. Y actualmente las vacunas no contienen ese producto timerosal, fue eliminado de las vacunas, y sin embargo continúan, o sea, más bien la incidencia y la prevalencia del autismo continúa en aumento. Entonces, y eso también puede obedecer a otros factores que pueden estar inclusive entre los cambios que ha habido en los criterios de diagnóstico, cómo se ha ampliado, que anteriormente se reconocía el autismo, ahora es un espectro de condiciones. Hay mucha tela que cortar aquí con eso, pero puntualmente lo que dice la evidencia actual es que las vacunas no tienen una relación causal con el autismo. Ok. De hecho, y disculpa, para cerrar este tema, hemos visto pacientes que no han sido vacunados y está en el espectro, y hay muchísima gente. A mí me tocaron las vacunas que tenían timerosal, y hay mucha gente que no está en el espectro y han recibido todas sus vacunas. Entonces, si eso fuera así tan sencillo, entonces simplemente pues todo el que se vacune también tendría autismo. Claro, los casos de autismo de esa época hubieran sido muchísimo más amplios entonces. Así es. Jesús, y volviendo al tema inicial sobre los metales pesados, siendo que esto de no poder procesar los metales pesados es algo común en las personas con autismo, entonces es recomendable que toda persona con la condición se someta a un estudio toxicológico. Sí, eso es lo ideal, porque como dijimos, podemos identificar
determinando los metales pesados, podemos identificar si está o no está con ese problema. Y una cosa importante, o sea, podemos, en el caso de que tenga niveles elevados, podemos manejar, disminuir esos niveles con ciertos tratamientos. Y algo muy importante que siempre me gusta comentar y decirle a los padres es no crear falsas expectativas, porque acabamos de decir que los metales no son la causa del autismo, sino que lo empeoran. Entonces, el tratamiento, identificar que el niño tenga niveles elevados de metales y tratarlos, va a mejorar la condición, ¿okay? Pero el niño no se va a convertir en neurotípico de la noche a la mañana cuando tenga los niveles de mercurio en 0 y los niveles de plomo en 0 y esto. Eso sí es importante que quede claro para que no podemos crear falsas expectativas en la población. Hay que ser serios con eso. Y adicionalmente, el toxicólogo, nosotros como toxicólogos vemos el tema de los metales de una forma mucho más integral. Yo sé que todos queremos, tanto los padres, los familiares, los psicólogos, el psiquiatra, todos, y el neurólogo, todos quieren mejorar la condición neurológica y mental del niño. Pero nosotros como toxicólogos lo vemos de una forma más integral. Hace rato dijimos que hay metales que pueden causar problemas en la sangre, anemia, descalcificación de los huesos, pueden causar, por ejemplo, el cadmio puede causar problemas renales, y nosotros tenemos que ver eso de una manera más integral, no solamente qué es lo que le está afectando a nivel neurológico, sino también en esos otros órganos que pueden verse afectados. Sí, fíjate que tenemos que irnos a una pausa, pero voy a dejar abierta la pregunta con la que quiero que iniciemos. Porque ya sabemos que cuando hablamos del espectro autista, del autismo, hay múltiples especialidades involucradas, ¿no? Está el neurólogo, está el psiquiatra, está el psicólogo y el montón de terapeutas. Esto que tú estás explicando ahora no lo hace ninguno de esos otros profesionales. Me lo vas a contestar cuando hablamos de la pausa. Ya regresamos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Más de 1 millón de líneas de código desarrolladas, 6 años combinando estudio, trabajo y proyectos. Nací en Río Verde, La Vega, y vine a Santo Domingo con el sueño de estudiar ingeniería en computación. Mientras trabajaba como pasante, vi las becas del Banco Popular. Apliqué y fui seleccionada. Eso cambió mi historia. Gracias a ese apoyo y a muchas horas de estudio, me gradué con honores en la Pucamaima. Encontré mi pasión por la inteligencia artificial, los datos y la automatización de procesos. Hoy soy ingeniera en datos, consultora en transformación digital y formadora en tecnologías emergentes. Desarrollo soluciones que impactan empresas dentro y fuera del país. Y sé que cada línea de código, cada jornada invertida en lo que amo, cada esfuerzo cuenta. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395.
Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Le habíamos dejado al doctor Boadas la pregunta en el aire, porque yo creo que es un tema que o sea, en una familia donde hay una persona o varias dentro del espectro autista, yo creo que una de las cosas que más complica la situación es el hecho de que hay múltiples especialistas que quieren aportar algo al caso. Lamentablemente no siempre trabajan en equipo. O sea, estamos hablando que está el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta del lenguaje, no sé qué, todo lo que, o sea, la cantidad de profesionales que son necesarios para optimizar la calidad de vida de esta persona. Y ahora entonces estamos introduciendo un nuevo concepto, un nuevo profesional, que es el toxicólogo. Y te preguntaba si esto que hace el toxicólogo clínico puede hacerlo alguno de los profesionales que ya mencionamos que trabajan con autismo, o es algo que debe hacerlo un personal especializado. Sí, lo ideal es que el niño sea evaluado a nivel de toxicología por un especialista en toxicología, porque lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es algo que podemos hacerlo muy específico dependiendo del interrogatorio. En la consulta uno evalúa una serie de cosas y también puedes dirigir un poco más específicamente qué tipo de metales, qué metales vas a solicitar, qué metales vamos a buscar y cómo lo vamos a buscar, si es en sangre, si es en cabello, si es en orina. Cada matriz, o sea, cada uno de estos elementos nos puede dar un resultado distinto y tiene que el especialista saber interpretarlo. No es igual que yo tenga niveles elevados en cabello, que los tenga en orina, que los tenga en sangre. Por eso el especialista tiene que ver eso como debe ser. Al igual que, por ejemplo, yo no me atrevería a interpretar exámenes de flora intestinal o de microbiota, que es un área específica del gastroenterólogo o del nutriólogo. Uno puede indicar algunas recomendaciones nutricionales específicas para disminuir o para disminuir los efectos de los metales pesados en caso de que estén allí, pero cada quien digamos que tiene su área y lo ideal es que tengamos también, o sea que a pesar de que seamos distintos especialistas, porque dijimos que esto era algo multifactorial, también puede haber alguien que puede ser el pediatra, puede ser el neuropediatra o el psicólogo que pueda dar esa dirección y esa coordinación de todo el equipo. Y vamos a suponer, yo llevo a mi hijo a la consulta, le hacen una primera evaluación
puede salir de si tiene metales pesados en el organismo o no los tiene. Pero ¿con qué regularidad deben repetirse estas pruebas? Ok, depende. Si el paciente tiene o si el niño tiene la presencia de metales pesados, se le indicará un tratamiento y dependiendo del nivel que tenga, de la cantidad que tenga, y del tratamiento que se le indique, probablemente deba repetirlo en unos 3 meses. Básicamente, de 2 a 3 meses es el tiempo de cada metal. Tiene una velocidad, digámoslo así, para eliminarse distinta, pero en promedio pueden ser unos 3 meses. Si el niño no tiene ningún, o sea, si tiene la buena suerte de que no tenga ningún nivel elevado, entonces podemos estirar ese tiempo a unos 6 meses. Es decir, que pueda hacerse de 1 o 2 veces al año para también estar seguros de que puede ser que en algún momento estaba normal, pero en otro momento puede empezar a acumularlo. ¿Y esas pruebas se hacen aquí directamente en República Dominicana o hay que mandar esas muestras al exterior como pasa en otros casos? Ajá, hay algunas que se hacen aquí, o sea, hay laboratorios acá en el país que toman la muestra y la envían al exterior. Hay un laboratorio en particular que está avanzando en ese tipo de pruebas y ya tienen una que se puede hacer en el país. Están desarrollando hace poco estuve en conversaciones con ellos, ya tienen otro de los metales que está prácticamente listo para procesarse acá en el país, y la idea es que en un mediano plazo ya podamos hacer todos los exámenes acá con procedimientos de alta calidad, los procedimientos con certificación internacional inclusive, pero que sean hechos aquí, y eso también garantiza una mayor rapidez en obtener los resultados y también un menor costo para los familiares. Claro. Ahora, como toxicólogo recibes esos exámenes y luego, ¿qué? ¿Qué viene? ¿Qué se hace luego? Hablas de un tratamiento, pero ¿qué es lo que normalmente se hace en estos casos? Ok, el tratamiento va destinado obviamente a la disminución de los metales en caso de que estén elevados. Hay distintas formas de tratamiento. Por lo general utilizamos un tratamiento vía oral, en donde procuramos que el mismo organismo, o sea, le aportamos ciertas sustancias al organismo para que pueda metabolizar correctamente esos metales. Hay otros tratamientos que básicamente que es como le llaman el tratamiento de quelación, que es básicamente tomar el metal y forma un complejo químico con el metal y lo elimina a través del riñón. Ahí cada uno tiene sus ventajas y desventajas. A veces hay ciertos tratamientos que no solamente eliminan, no son específicos, es decir, van a eliminar el mercurio, el plomo y los metales pesados, pero también se pueden llevar el hierro, se pueden llevar y otros metales que son importantes para nosotros, para el funcionamiento de nuestro organismo, y por eso también es otra razón por la cual el paciente este es un tratamiento que debe ser realizado por un especialista, o sea, debe ser evaluado, y el especialista es quien decidirá cuál es el tratamiento que más se adapta a las condiciones del niño. Hay niños que simplemente, no pueden recibir un tratamiento intravenoso porque son le tienen miedo a la aguja, se ponen agresivos, no quieren, entonces hay que buscarle la vuelta y hacerlo de otra manera. Pero como decía, por eso siempre tenemos que tener una buena información y acudir al especialista adecuado en cada caso. Ok, fíjate que la toxicología clínica, que para nosotros en Venezuela era una especialidad un poco más común, aquí en Dominicana no está tan difundida la información sobre el trabajo del toxicólogo clínico. A mí me gustaría saber, o que tú le informaras a nuestros televidentes, ¿qué esperar o cómo es la consulta del toxicólogo? Ok,
En el caso particular que estamos hablando, bueno, antes de hablar del caso particular, en la consulta de toxicología no solamente vemos pacientes, no solamente se pueden atender pacientes o personas con autismo. La consulta de toxicología abarca muchas cosas. Hay pacientes que se han intoxicado con plaguicidas, hay pacientes que trabajan con ciertos químicos y eso les genera algunas intoxicaciones, hay pacientes con adicciones, hay distintos tipos de tóxicos, ¿no? En lo particular con lo que trabajamos con metales pesados, en el particular del autismo, se hace una evaluación bastante completa, un interrogatorio bastante completo que va desde el embarazo y desde antes del embarazo. Por eso se interroga a los padres desde antes del embarazo, que se buscan ciertos factores de riesgo durante el embarazo, los primeros meses de vida, los primeros años de vida, para luego entonces también tener una idea de qué tipo de metales son los que pueden estar afectando al niño, y se indican los laboratorios. A veces los otros especialistas, por ejemplo el neurólogo, el pediatra o el gastro, ya han indicado algunos exámenes, y ya la familia viene con los exámenes hechos y uno pues los interpreta y se pone el tratamiento, pues. Pero como quiera la consulta va y se va, porque a veces hay a través de la consulta vemos que, mira, este paciente se le hizo mercurio y plomo, pero este paciente tenía que hacerse también cadmio y arsénico. Tienes que ampliarlo. Entonces hay que ampliarlo. Pero ya si tiene algo adelantado, pues también ya es un trabajo que podemos nosotros ir avanzando. Ok, Jesús. Y ya a manera de cierre, incluso más allá del tema del espectro autista, ¿qué recomendación le puedes dar a la población general para cuidarse de esta exposición a los metales pesados? ¿Hay algo que podamos hacer en casa? Sí, mira, hay varias cosas. En primer lugar, una de las cosas que podemos hacer es evitar estar pendientes de los niños. Hay veces que los niños, o hay niños en el espectro que acostumbran a raspar las paredes con las uñas, se comen eso. La pintura puede tener restos de metales, como plomo específicamente. Evitar el cigarrillo, la juca, todo lo que sea fumado, cigarrillo, juca, vapor, marihuana, todo tiene, eso va a llevar una exposición a metales. La preparación de los alimentos también. Actualmente se está recomendando mucho el uso de sartenes, ollas de acero inoxidable, sustituir el teflón por ese tipo de materiales, o cerámica también, para evitar entonces ese paso de algunos pequeños restos allí. Lavar muy bien los alimentos, por lo que hablábamos de los restos de plaguicidas en vegetales. Y una cosa importante, señores, más allá de todo eso, es estar bien informados. Estar bien informados de una fuente confiable, de una fuente especializada, porque eso también va a evitar problemas, nos va a ahorrar tiempo también y nos puede evitar problemas de otro tipo. Ya hablamos hace rato de las vacunas, no vamos a caer de nuevo en ese tema, pero sí es importante que la familia esté bien informada de cómo abordar desde todo punto de vista, tanto la parte gastrointestinal, que ya es más del dominio de otro especialista, la parte toxicológica, lenguaje, todo suma, pero tenemos que estar bien informados para no caer tampoco en cosas que pueden más bien retrasar los tratamientos. Claro, sí.
Y creo que eso es muy importante porque, como tú mencionabas, definitivamente el autismo sigue siendo un enigma, incluso para los que lo estudiamos y lo trabajamos. Imagínate para los familiares, ¿no? Que además tienen el día a día con la persona. Jesús, yo te quiero agradecer profundamente el que tú hayas aceptado la invitación. Es un lujo tener a un toxicólogo clínico hablándonos sobre este tema. Casi siempre lo abordamos desde el área netamente de la salud mental, y verlo desde esta perspectiva creo que abre los ojos, ¿ok? Sobre otras realidades, otras cosas que tenemos que considerar para un cuidado integral de las personas, ¿no? Pues nada, gracias por habernos acompañado en el día de hoy, y será hasta una próxima entrega de Salud y Otras Cosas. Hasta luego.